Hola, muy buenas familias. En este vídeo voy a abordar 3 comentarios de texto pertenecientes a la Segunda República. Vamos allá. El primero, las declaraciones del episcopado ante la Constitución de 1931. Segundo, acto de constitución de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Y el tercero, la proclama del general Mola. Recordamos que es necesario hacer una clasificación, un análisis, siempre destacando la idea principal y los términos a aclarar para ser más comprensivo el texto. Después hablamos de un contexto histórico con precedentes o causas y hechos posteriores o consecuencias. Y finalmente haremos una conclusión de forma como resumen, un poco ensayística o relacionando ese evento con otros eventos de la historia. Primero hay que hacer una clasificación, en este caso es un texto de fuente directa, de naturaleza histórico-política, y va dirigido a los católicos españoles y, bueno, y al pueblo general, y a la nación española en general. Dentro de análisis es importante reseñar que es una crítica a la Constitución de 1931. Recordemos que esta Constitución tiene un carácter bastante laico y marcadamente izquierdista, en consonancia con la Constitución de la República de Weimar de Alemania. Y en el texto se puede ver cómo alega esos derechos de la Iglesia. España tradicionalmente fue un país católico y, como cita Azaña, en un texto que ahora veremos, España ya ha dejado de ser católica. También comenta ese carácter sectario, porque considera que la Constitución republicana tiene un marcado carácter laicista, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Entonces, sería necesario aclarar qué es el laicismo. El laicismo es cuando un Estado no tiene religión oficial. No hay ninguna religión oficial. Una cosa sería el laicismo y otra cosa sería el Estado confesional. Confesional es cuando hay una religión principal y esa religión tiene como los privilegios del Estado. A su vez, es importante marcar que aquí el episcopado comenta que la Iglesia ha sido excluida de la vida pública y sobre todo se refiere a la educación, que la educación ya no será el monopolio de la Iglesia. Con la educación se transmite ideología, por tanto ya no tiene ese monopolio y evidentemente sale ahí la Iglesia perjudicada. Y en cuanto al análisis, vamos bien y ahora comentaré un par de cosas más. En referencia a lo comentado anteriormente, España ha dejado de ser católica. De manera oficial, la Constitución no reconoce el catolicismo como religión oficial. No tiene religión oficial. Y aquí se ve el discurso de Azaña en esos acalorados debates parlamentarios en los que Manuel Azaña, como republicano, centroizquierdista y marcadamente laicista, pues estaba a favor de un Estado laico. Como se puede ver ahí, subrayado, España ha dejado de ser católica. En la parte del comentario, evidentemente, hay que hablar de unas causas y unas consecuencias. En este caso es importante abordar causas relacionadas con la temática, no simplemente ir a un espectro, el eje cronológico e irnos para atrás unos años. Siempre hay que poner el foco en lo cualitativo. En este caso, lo cualitativo es el aspecto religioso. Pues empezaríamos los antecedentes históricos comentando, recordando los hechos acaecidos en la Semana Trágica de Barcelona, donde en el verano de 1909 una manifestación antibelicista terminó convirtiéndose en una protesta anticlerical, en la cual diferentes iglesias, conventos y imágenes religiosas fueron destruidas. Por tanto, sería necesario poner esos antecedentes de anticlericalismo en España. Una vez abordado esto, comentaríamos cómo se llega a la Segunda República rápidamente. Se comentaría que el régimen de, bueno, el reinado de Alfonso XIII pasa por una serie de problemas, una serie de situaciones que dan gran inestabilidad política. Finalmente tendremos una dictadura
con el general Miguel Primo de Rivera, que en el 1930 dimite del cargo y el rey le da el gobierno tanto a dos generales, al general Berenguer y al almirante Aznar. Esa vuelta a la monarquía constitucional no termina de cuajar y se proclama la Segunda República. Esa Segunda República, y aquí pondríamos más el acento, tiene un carácter totalmente laico, principalmente laico, aunque haya partidos y políticos republicanos como Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura marcadamente católicos, pero gran parte de ese gobierno provisional va a ser más bien laico, no va a ser católico ni religioso. Por tanto, tenemos ahí un primer momento de enfrentamiento entre ese gobierno de coalición, ese gobierno provisional que llevará a España desde abril hasta diciembre de 1931. Así que se comentaría cómo llega la Segunda República, cómo se constituye ese gobierno provisional, donde el presidente, que sería Niceto Alcalá Zamora, pues es del partido Derecha Liberal Republicana y es un partido pues de una tendencia más conservadora. Los debates parlamentarios del texto anterior, en los que Azaña termina diciendo que España ha dejado de ser católica, provoca que haya una dimisión en el gobierno. En este caso, Niceto Alcalá Zamora dimite como presidente del Consejo de Ministros de ese gobierno provisional y se pondrá Azaña como presidente de este gobierno provisional ya desde octubre hasta diciembre. Es importante reseñar este aspecto. Si seguimos con las causas, habrá que también comentar los sucesos que se producen en mayo de este año, 1931, en el cual hay quema de conventos y cómo Azaña llega a decir que todas las iglesias, todas las obras de arte católica no valen la vida de un solo español. En este caso, no actúa tarde y mal el gobierno, en este caso Manuel Azaña, como responsable en esa materia, no manda a la policía, no manda a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado a defender a los católicos. Por tanto, ahí vemos cómo ya la Iglesia Católica empieza a renegar o a no considerar la República como algo a defender. Y ya veremos ese enfrentamiento entre República y Iglesia, República e institución y jerarquía católica. La Iglesia, por tanto, transmitirá la jerarquía eclesiástica transmitirá a los católicos una idea de enfrentamiento a la República. Por tanto, se nutrirán las filas de los partidos conservadores y derechistas. Y finalizando con las causas, serían las causas más próximas, la promulgación de la Constitución el 9 de diciembre. En este caso, el artículo 3 y el artículo 29 hacen referencia claramente a que España ya no es un país católico, en el sentido de que el artículo 3 pone que el Estado español no tiene religión oficial y el artículo 26 indica que todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial y a su vez no serán mantenidas económicamente. En el artículo 48 se señala que la educación será laica, por tanto se le quita el monopolio de la educación a la Iglesia. Para hacer un buen comentario es importante diferenciar entre consecuencias, en este caso consecuencias directas derivadas de un texto, y acontecimientos posteriores. Porque en este caso consecuencias serían, pues, como una parte de la población española, parte más bien católica, ya se verá como menos republicana, ya verá cómo la república no le representa. Eso es lo que les transmite la Iglesia, los jerarcas de la Iglesia y también diferentes cargos, diferentes, bueno, en este caso curas, que también podrían tener una ideología más conservadora. Es importante hacer referencia a esto, que una de las consecuencias es que el episcopado transmite al pueblo español que no obedezca a la República, que se declaren antirrepublicanos en cierta medida. Entonces es importante reseñar eso. Eso sería como una consecuencia
de este texto que estamos viendo. Y ahora vamos a hablar de acontecimientos históricos posteriores, que será la siguiente diapositiva. Como hechos históricos posteriores tendremos que el gobierno social hazañista, el gobierno que se constituye ya después de la promulgación de la Constitución, elaborará una serie de reformas en España y una de ellas fue la cuestión religiosa. En este caso se aprueba la ley del divorcio, también se aprueba la ley de confesión y congregaciones religiosas, se crea un Estado, por tanto, aconfesional, un Estado laico, un Estado que no tiene religión oficial. Se permitió la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley de confesiones y cementerios. Los cementerios serán ya municipales, serán públicos, no serán de la Iglesia, y se clausuran los centros de enseñanza católicos en un plazo de 2 años, así como se disuelve la Compañía de Jesús, los jesuitas. Así que la ley del divorcio supuso el reconocimiento del matrimonio civil y del divorcio, lo que hizo que en Roma el Papa Pío XI no reconociera a la República. Así que vemos cómo esto provoca la desafección de parte de la población española del régimen que se había instituido un año antes. Y terminaríamos la parte de consecuencias con algunas medidas más de ese gobierno social hazañista y la derrota en las elecciones en el 1933. En noviembre, el poder pasa a las derechas y en ese periodo, conocido como bienio radical cedista o bienio conservador, la Iglesia recupera ciertas prebendas que había perdido en el bienio anterior. Así que sería una forma de terminar el comentario. Siempre es importante remarcar, comentar, citar los aspectos tanto anteriores como posteriores más vinculados con el texto. No simplemente que sea una relación de hechos históricos uno tras otro, sino puntualizando y remarcando esos aspectos, en este caso, relación Iglesia-Estado. Pues hablaríamos de que con el gobierno ya de los gobiernos de Lerroux, los gobiernos de la derecha, en el periodo ya del 34-35, la Iglesia recupera ese terreno perdido. Como conclusión, habría que abordar las relaciones Iglesia-Estado. Por tanto, esas relaciones se acuerdan con los concordatos, que eran unos pactos, unos acuerdos, unos tratados entre el gobierno español y el Vaticano. Por tanto, en este caso habría que remontarnos además las fechas son sencillas, del siglo XVIII sería en 1753, del siglo XIX en el 1851, 2 años antes, 51, y en el siglo XX ya con Franco en el 1953, ¿vale? Siglo XVIII, 53, siglo XIX, 51, siglo XX, 53. Y hablaríamos de esa relación Iglesia-Estado, cómo el Estado va a querer controlar la designación de los obispos. ¿Para qué? Para tener la jerarquía eclesiástica más o menos controlada. Y a su vez, la Iglesia va a obtener algún tipo de ventaja, en este caso, sobre todo, con la preferencia, el predominio en la educación, principalmente. Vamos al segundo texto, que sería el acto de constitución de la CED. En este caso sería un texto de fuente directa, naturaleza histórico-política, iba dirigido tanto a los afiliados a este partido y simpatizantes de las derechas en España, como al común del pueblo español, porque evidentemente eso se publicaría en la prensa y el partido político, ¿no? Todo partido político quiere llegar a mientras más gente, mejor. En cuanto al análisis, podemos ver las ideas principales de este partido. Quienes lo forman serían los grupos de tanto de Acción Popular, que era un partido conservador, de donde procedía Gil Robles, como diferentes grupos regionalistas de derecha. En este caso, el más importante sería la derecha regional valenciana, del político que también fue ministro en la época del bienio radical cedista, que sería de Luis Lucía. A su vez, en este texto se afirman los principios que se declara. Sería un partido cristiano, un partido que quiere revisar la Constitución, esa Constitución que es de un marcado carácter izquierdista, pues las quiere revisar y también están de acuerdo con las normas dadas por el episcopado en diciembre del 31. Por tanto, también habría que
en el texto anterior, es una cosa que se me fue, en el texto anterior, vincularlo también con esto. Una de las consecuencias sería el acta de constitución de la CEDA, ¿vale? Eso para que quede claro. En profundidad habrá que comentar algunos aspectos de este texto. Sería, por ejemplo, Gil Robles. Gil Robles pues, era un político de marcado carácter conservador que llegó a ser el líder de este partido de la CEDA y fue también ministro en el gobierno radical cedista que entró en octubre de 1934. Más conceptos, pues hablar de la relación Iglesia-Estado. Vemos que este partido es totalmente favorable a que la Iglesia siga teniendo ciertos privilegios. Por tanto, no es un partido laico, es un partido de una índole más confesional. Y seguiríamos hablando de, bueno, en este caso seguiríamos comentando aspectos del análisis en la siguiente imagen que vamos a ver. Continuando con el análisis, es importante situar a este partido dentro del espectro político de las fuerzas políticas de la Segunda República. Por tanto, es un partido que se situaría en la derecha. Sería un partido republicano accidentalista. En este caso, occidentalista porque consiente la República como, bueno, una forma de conseguir su objetivo, pero no era un partido sensiblemente republicano, era un partido más bien de católico y en cierta medida hasta monárquico, aunque consienten la república. En este caso se llama accidentalista, Partido Republicano accidentalista. No queda otra que admitir la república. Este partido tendrá una juventud que son las JAP, las Juventudes de Acción Popular, que tendrán un carácter más derechista, que incluso llegan a abrazar en cierta medida ideología del fascismo. Por tanto, este partido se irá escorando y virando a la derecha. Dentro de las causas o antecedentes históricos, habrá que remontarse a cómo llega la República en España. En este caso, pues eso, a abordar el fracaso de la política de Alfonso XIII, el intento regeneracionista conservador de Primo de Rivera, que no termina cuajando al final, porque bueno, dimite a finales de enero de 1930, como Alfonso XIII intenta volver a la normalidad constitucional con el general Berenguer, pero no lo consigue, tampoco la intentona última con el almirante Aznar, que convoca las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las cuales las candidaturas republicanos socialistas vencen en la mayoría de las capitales de provincia de España. Por tanto, se llega el 14 de abril a la República. Se formará un gobierno provisional. Ese gobierno provisional intentará dotar a España, dar a España una constitución y a su vez promulga una serie de medidas de decretos para transformar el país. Ya comentaríamos eso, que se produce la constitución, hablaríamos un poco de las medidas del bienio social hazañista y esas medidas del bienio social hazañista provocarán en cierta medida la unión de las derechas. ¿Para qué? Para intentar conseguir la victoria en una siguiente conflagración electoral, porque la desunión de las fuerzas políticas de la derecha hacía que, según el sistema electoral que tenía la Segunda República, un sistema electoral que parte en cierta medida del sistema electoral implementado por Antonio Maura en el 1907, aunque con ciertas características, el sistema privilegiaba o favorecía las grandes coaliciones. Por tanto, Gil Robles, muy inteligentemente, quiere hacer una coalición de derecha católica, que agrupe a bastantes figuras importantes de la política de la derecha española y se crea un partido fuerte en ese espectro político de la ideología en España. Y ya como consecuencia pondríamos lo siguiente que vamos a ver ahora. Consecuencia, victoria en las elecciones de noviembre de 1933 con 115 escaños. Después de los resultados electorales se crea otro gobierno, se crea un gobierno encabezado por Alejandro Lerroux con el apoyo de la CEDA. Aunque hubiese ganado Gil Robles, el partido de la CEDA
Niceto Alcalá Zamora, como presidente de la República, no le da la formación de gobierno, manda a formar gobierno a el líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux. Por tanto, ahí veremos también cómo habrá más desafección de la derecha sociológica española de la República. En las consecuencias también comentaríamos la entrada de 3 diputados de la CEDA en el gobierno de Lerroux en principio de octubre de 1934. Esa entrada provocará la huelga general revolucionaria de los sindicatos CNT y UGT y la posterior Revolución de Asturias. Y se comentaría un poco qué pasa en esa Revolución de Asturias. Y ya citaríamos, bueno, cómo ese gobierno de centro derecha cae por un par de escándalos, el escándalo Nombela, el escándalo también de corrupción de Stropper y, y ya la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 36. Como siempre digo, las conclusiones son más bien abiertas, no son muy cerradas, quiere decir que se pueden hacer de diferentes formas. Y en este caso, ya que se trata de un texto que aborda los principios ideológicos de un partido político conservador, católico de derecha, podríamos relacionarlo con el partido moderado en el siglo XIX, con el partido conservador ya en la época de la Restauración. También, en cierta medida, se puede relacionar con el proyecto político que crea Primo de Rivera, que sería la Unión Patriótica, y ya finalizando con el partido, ese movimiento político que crea Franco, que sería el Movimiento Nacional, que sería la unión de todos los partidos, de todos los grupos políticos que habían apoyado, se habían sumado a su causa en la Guerra Civil Española. Por tanto, sería la Falange de Primo de Rivera junto con los carlistas y también militantes de la CEDA, militantes católicos que terminan convergiendo en ese conglomerado político que crea Franco para reafirmarse ideológicamente y siempre tener a las familias, como ya veremos en el tema de franquismo, a las familias contentas. Y ya vamos al último texto, que sería la proclama de General Mola, 5 de junio de 1936. En este caso sería otra fuente directa de naturaleza histórico-política, y este texto iba dirigido a los militares, a los oficiales que estaban ya relacionados con esa conspiración contra la República. Este documento no se hizo oficial a toda la población española, porque eran militares que estaban conspirando contra el gobierno republicano. Dentro del análisis, pues esta proclama lo que pone son las ideas de esos militares, en este caso de Mola, que era conocido como el director, sus ideas para acabar con la República y crear otra cosa. En este caso, que querrían acabar con la Constitución, querrían acabar con los partidos políticos, querían acabar con la democracia. Y se ve en todo el articulado, desde la A hasta la H. Lo que se pretende es eso, es acabar con una democracia formal y establecer una especie de dictadura republicana. En este caso, el ejército tendría bastantes prebendas y, como se ve en el texto, lo que se quiere es reprimir las huelgas, reprimir ese desorden que él considera causado por los sindicatos y las fuerzas de izquierda. Y ahora pasaríamos a las causas. Dentro de las causas o antecedentes históricos, pues estarían cómo llega la Segunda República a España. Como ya antes comentado, la caída de la monarquía de Alfonso XIII, esos problemas que tiene, los fallidos intentos que hay tanto de Primo de Rivera como de General Berenguer, como de Almirante Aznar, convocatoria de elecciones municipales, victoria candidatura republicana y socialista en las elecciones del 12 de abril del 31, gobierno provisional, las medidas, constitución, el bienio social-hazañista, bueno, algunas medidas por encima, bienio conservador, que lo que hace es rectificar esas medidas, cómo se llega a la victoria del Frente Popular, y esa victoria del Frente Popular será lo que empiece ya a tener a algunos militares del ejército español ya contrarios a la República, quieren dar un golpe de Estado. Así que se puede poner también el acento en esas medidas que tiene el gobierno de Azaña
de reestructurar el ejército, de provocar el retiro de los que no sean partidarios de la República. Por tanto, ya vemos cómo hay una parte del sector del ejército español que estaría en contra de la República. Ya nos vamos a las causas más cercanas, que sería la conspiración que se da el 9 de marzo en la casa del agente de cambio bolsa, José Delgado, que era una persona vinculada a la CEDA, al partido de la CEDA. Asisten diferentes militares, entre ellos Mola, Valera y Franco. Y se establece el golpe para el 20 de abril, pero es detenido por, la trama es descubierta por las autoridades y algunos militares que estaban en la trama, como Valera y Orga, serán desterrados. Mola se erige como el director, el que lleva el cabecilla, ¿no? El cabecilla de esta conspiración militar que quiere acabar con la Segunda República. Y a su vez obtienen el apoyo de diferentes fuerzas políticas como la CEDA, FEJONS, Falange Española de la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, también los monárquicos de Renovación Española y los carlistas. Como consecuencia tendremos el golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil Española. Y ese golpe de Estado se produce el 18 de julio del 36. Lo que hace saltar, la chispa que hace saltar el inicio de la guerra civil fueron los asesinatos tanto de José Calvo Sotelo como del teniente Castillo. José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, unos agentes de orden público, guardias de asalto, se llegan a su casa para que vaya a hablar con gente de otros partidos, del gobierno, y finalmente terminan eliminándolo. Lo mismo ocurre con el teniente Castillo, que era de la Guardia de Asalto y era de marcada ideología izquierdista. Por tanto, esto será lo que dé lugar a la Guerra Civil Española. Como este texto está íntimamente relacionado con el inicio de la Guerra Civil Española, pues habrá que ver a qué se debió. Se debió a una conspiración militar y también al aumento de la tensión política, en este caso con el incremento de la violencia callejera, enfrentamiento entre militantes izquierdistas contra teresistas. También cómo el discurso parlamentario de diferentes fuerzas políticas se va endureciendo cada vez más. Y esos asesinatos que hemos comentado antes de esas dos figuras importantes de la política y en este caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España. Por otro lado, la cooperación militar, antes como hemos citado esa reunión del 9 de marzo en la casa de José Delgado, cómo se unen diferentes generales como Mola, Queipo de Llano, Franco, y lo apoyan partidos políticos como la CEDA, Falange Española, Renovación Española y también los carlistas. Y ya finalmente el golpe de Estado se adelanta el 17 de julio en Melilla con el coronel Solans. Ese golpe de Estado triunfó en menos de la mitad de España, en este caso más bien en la zona de Galicia, Castilla-La Mancha, parte de Aragón, La Rioja, en definitiva, zona más conservadora, además de en el protectorado español, en parte de las Islas Baleares, las Islas Canarias y algunas zonas del sur peninsular. Y como conclusión se pueden citar los diferentes golpes de Estado que el ejército español, que oficiales generales de nuestro ejército dieron en el siglo XIX. También el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923. Por tanto, siempre la conclusión puede ser temática, puede ser relacionada con otros golpes de Estado que se dan en España. Bueno, familia, llegamos al fin de este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que sirva tanto a estudiantes de segundo bachillerato o estudiantes de cuarto de ESO, también a personas que tengan cierto interés por la historia y que les anime a seguir leyendo, a seguir disfrutando y conociendo nuestro pasado. Si te ha gustado el vídeo, like, pulgar arriba. Si no estás suscrito, te agradezco que así lo hagas. Si lo estás, la verdad que sí que te lo agradezco de verdad porque me parece una manera buena de que este canal llegue a más gente. Así que nada, nos vemos en otra ocasión.